Arratsaldeon, buenas tardes. En este último vídeo sobre el imperialismo vamos a ver 4 cosas. Cuáles eran esos imperios territoriales, la forma de administración de las colonias, los conflictos que el imperialismo generó y las resistencias al imperialismo en aquellos pueblos colonizados. Este contenido lo podéis encontrar en el libro en la página 118 hasta la página 121. Y bien, a diferencia de los imperios de la Edad Moderna, que estaban basados en el comercio mercantil y el control costero, los nuevos imperios del siglo XIX y de principios del siglo XX ocuparon unas vastas extensiones de territorio en todo el mundo, especialmente en África, en Asia y en el Pacífico. En 1914, la soberanía europea se había expandido por el 84,4% del planeta. Así, el Reino Unido y Francia fueron las principales potencias coloniales en África. El Reino Unido estableció un protectorado en Egipto y buscó un imperio continuo que iba desde el Cairo, en el norte de África, hasta el Cabo, en el sur de África. Por su parte, Francia se centró en territorios que iban desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. Así, la Conferencia de Berlín, que se desarrolló entre 1884 y 1885, reguló la colonización de África, destacando la creación del Estado Libre del Congo, el Congo belga, y la prohibición de la esclavitud. Esta imagen, que es un dibujo de la época, una caricatura histórica, es el Coloso de Rhodes, que se publicó en la revista británica Punch en el año 1892 y representa las ambiciones coloniales británicas en África. Como vemos, un soldado colonial británico está ocupando toda África. Por otro lado, en Asia, además de las potencias europeas, Estados Unidos y Japón jugaron un papel crucial. El Reino Unido consolidó su dominio en la India, mientras que Francia estableció la Unión Indochina y Japón expandió su influencia por Corea y Manchuria. Rusia se intentó expandir hacia el sur y hacia Siberia. Por otro lado, el expansionismo de una nueva potencia que era Estados Unidos en el siglo XIX incluyó la conquista del oeste y la guerra contra México, que además resultó en la anexión de varios estados. La doctrina Monroe y la doctrina del Destino Manifiesto legitimaron la expansión de Estados Unidos hacia el oeste, culminando en la intervención en Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, tras la guerra de Estados Unidos contra España por la posesión de Cuba. Las formas de administrar estas colonias por parte de las potencias imperialistas fueron 4. La colonia, que era un territorio sin gobierno propio y que dependía totalmente de la metrópoli. El protectorado, es decir, que el territorio conservaba sus estructuras de gobierno tradicionales, sin embargo, el ejército, la política exterior y la economía dependían de la metrópoli. El dominio, que era una colonia de poblamiento propia del Imperio Británico, por ejemplo Canadá, Australia o Nueva Zelanda. Y la concesión, que fue la cesión temporal de enclaves para su explotación por parte de la metrópoli. Las más comunes fueron la colonia y el protectorado. En paz desde 1871, Europa Occidental vivía la Belle Époque. Con una posición destacada, mantenía una hegemonía cultural, económica, gracias a la Segunda Revolución Industrial, y política, al dominar gran parte del mundo. El colonialismo, iniciado por los portugueses en el siglo XV, se había convertido en imperialismo, con los estados europeos controlando vastos territorios a nivel político, económico, militar y cultural. De hecho, además de los intereses económicos y de la reducción de la población en el continente, los europeos consideraban que era su obligación llevar a los pueblos primitivos toda la cultura intelectual, social, científica, moral, artística, literaria, comercial e industrial que es distintiva de las razas superiores. En la práctica, los países europeos dominaban gran parte de Asia. Pero de hecho, África era el principal foco de atracción y disputas. Así, con el fin de evitar conflictos entre las potencias colonizadoras y con la intención de definir las reglas para el reparto de África, se celebró la Conferencia de Berlín, de 1884 a 1885. En ella se decidió que más importante que los derechos históricos era la capacidad efectiva de un país para ocupar un territorio. A principios del siglo XX, África estaba dividida entre estados europeos: Francia, Portugal, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Italia, España. De hecho, en 1914 solo 2 territorios africanos permanecían independientes: la República de Liberia y Etiopía.
A las rivalidades generadas por los intereses económicos se sumaba un nacionalismo creciente y las tensiones internacionales iban en aumento. Alemania disputaba los territorios franceses en Marruecos. Inglaterra veía sus planes de unir El Cairo con El Cabo comprometidos por los alemanes. En Asia, Rusia ampliaba su influencia, rivalizando con Japón. Dentro de Europa, Francia reclamaba la posesión de Alsacia y Lorena. Y en los Balcanes, la tensión entre austrohúngaros y rusos convirtió la región en un auténtico barril de pólvora. Además, las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría e Italia, se unieron desde 1882 en la Triple Alianza y fueron testigos de la formación de la Triple Entente de los Aliados, Francia, Rusia y Gran Bretaña, en 1907. En este clima de paz armada podía estallar un conflicto en cualquier momento. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, fue asesinado en Sarajevo. El mecanismo de alianzas entró entonces en acción. Para gran entusiasmo de la mayoría, la Primera Guerra Mundial comenzó en el verano de 1914. Por otro lado, la resistencia local frente a los ejércitos coloniales fue significativa, con revueltas como las guerras del opio en China o la revuelta de los cipayos en la India. Para el vídeo, lee el texto y responde a la pregunta. Además, la colonización alteró profundamente las economías y las sociedades tradicionales, imponiendo una dependencia económica y un proceso de aculturación bestial. Las fronteras artificiales trazadas por las potencias coloniales provocaron conflictos étnicos y sociales que llegan hasta la actualidad. En esta caricatura de la época vemos a las potencias imperialistas como Francia, Rusia, Gran Bretaña, Japón repartirse el pastel de China, mientras una persona china se horroriza por el reparto. Así el impacto fue bestial, como hemos dicho, proceso de aculturación, dependencia económica, muchas colonias explotadas en régimen de semiesclavitud para la población y creación de unas nuevas estructuras dominadas por una élite dirigente europea. Así, como ya he dicho, se crearon unas fronteras artificiales cuyas consecuencias llegan hasta la actualidad.